Pueden ir formulando sus inquietudes, pueden ir haciendo sus comentarios. Ahora mismo tenemos en pantalla ya la presentación. Tengan en cuenta que está con nosotros la tutora académica, el arquitecto Ana Berrío, está con ustedes allí. Creo que ya les he enviado un saludo para que sepan que pueden contar con ella a lo largo de la sesión. Cualquier inquietud, cualquier aspecto, ella va a estar allí también para vigilar que todo esté marchando y en orden, ¿okay? Para que sepan que pueden tener retroalimentación a través de ella. Y luego también todo lo que es el aspecto técnico, las consultas que vayan formulando, al final tendremos chances de responder algunas, ¿okay? Muy bien, vamos entonces a comenzar con esto de diseño y construcción de tanques apoyados sobre terreno con los códigos a los cuales he hecho referencia. Podemos hablar de dos tipologías generales de tanques de almacenamiento, unos tanques cilíndricos horizontales, como estos que se observan acá, y tanques o cilíndricos verticales de fondo plano, como estos que se observan acá. Los primeros, los cilíndricos, son tanques de volúmenes relativamente bajos. Por lo general se diseñan con mecanismos de falla por cortante y flexión y se usan para almacenar volúmenes relativamente pequeños. En algunos casos, estos proyectos están involucrados con el manejo incluso de presiones más elevadas, con también manejo de algunos tipos de gases. Ya es otra área que no es la que abordamos acá. Acá nos vamos a concentrar en esta tipología, el tanque de fondo plano apoyado sobre terreno, en el que podemos almacenar grandes cantidades de volumen a un costo relativamente bajo. Y estos tanques realmente su especie de limitante o simplemente es una condición particular de diseño de esta tipología es que se diseñan para presión atmosférica o presiones internas relativamente bajas. ¿Okay? De manera que es la característica típica de esta tipología de tanque. Como les decía, ese tanque de acero apoyado en terreno está enmarcado dentro de lo que sería la normativa API 650. Hago referencia ahora mismo a la edición del año 2020. Por lo general, el código API saca su edición y luego vienen algunos adendum y algunas erratas que van saliendo posteriormente, como cualquier código, como cualquier normativa. Entonces, bueno, siempre cuando hemos dictado este programa tiene ya más de 10 años que estamos dictándolo dentro de Sísmica Institute. Y cada vez que lo vamos a dictar, bueno, siempre tenemos en cuenta que puede haber algún adendum, alguna errata que sale posteriormente al código y siempre hacemos referencia a la misma cuando se inicia el programa. Luego está el estándar AWWA, la D100, que tuvo una actualización en el año 2021, una actualización interesante porque la edición anterior habían algunas cosas que desde el punto de vista del proyecto uno quedaba con algunas dudas y a veces combinábamos cosas de la API 650 con la AWWA. Ojo, que lo seguimos haciendo, pero ya la última edición del año 2021 ha dejado mucho más claro algunos conceptos, algunos enfoques y es la que estaremos utilizando también a lo largo de este programa. Luego la API 653, que es para inspección, reparación, modificación y reconstrucción de tanques con sus respectivos adendos. Hago referencia a estas ediciones, pero como les digo, siempre hay otros que van saliendo en el camino. Bueno, este código en este programa, su principal utilidad es ver qué vamos a hacer cuando se manifiestan los asientos en el tanque. Si tuviésemos un problema de asentamiento, ¿qué hacer para ese caso? Entonces, en ese caso, vamos a trabajar con una combinación de API 650 para diseño y API 653 para lo que sería esta evaluación, este comportamiento ante deformaciones del terreno. Luego hay otros códigos que se utilizan como complemento y como referencia dentro de este programa, pero también dentro del área de proyectos. Cuando están involucrados en este tipo de proyectos, eventualmente pueden trabajar con la API 620, en el que trabajamos ya con tanques con ciertos niveles de presión. Ya lo que sería la norma AC7, hago referencia a la edición del 2022 para el tema del tratamiento de cargas, también para algunos manejos de conceptos desde el punto de vista sísmico, porque muchos de estos espectros de diseño que vamos a utilizar desde el punto de vista sísmico, realmente tanto en API 650 como en AWWA provienen de la filosofía que utilizamos en el código AC7. Por eso hago referencia a dicha normativa. Luego tenemos ISC 360, ISC 341, porque vamos a tener elementos de acero y en algunos casos nos tenemos que involucrar con estos códigos. Siempre hago una aclaratoria interesante. El API 650, que obviamente está totalmente involucrado y enmarcado en lo que es el área de diseño de elementos de acero, trabaja mucho con filosofía ASD. ¿Okay? Esto es interesante porque en algunas partes del mundo o en muchas partes del mundo,
el diseño de acero está totalmente gobernado actualmente por el LRFD. Esto es algo que una transición que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años y en muchas regiones ha desaparecido totalmente la ASD y ha quedado el LRFD. En Estados Unidos no ha sido así. En Estados Unidos se manejan ambos enfoques. En muchas normativas o muchos documentos técnicos incluso están ambas aplicaciones y ambos criterios de diseño. Y el API 650 trabaja los dos enfoques, trabaja el ASD, trabaja el RFD, pero tenga en cuenta que hay mucha referencia a ASD dentro del código. Entonces, una de las cosas que hacemos acá es hacer esas aclaratorias en los procesos de dimensionado, en los procesos de verificación, porque aunque no hay ningún problema, pueden trabajar todo su proyecto con el RFD, tener en cuenta que algunos comentarios y algunos aspectos de las normas vienen muy aunados a lo que es la filosofía de diseño o de verificación de elementos de acero con ASD. Luego el código A6318, porque estaremos diseñando cimentaciones, elementos de concreto que está sometido a flexión, a cortante, y tenemos que trabajar con el 318. Normas ASTM para todo lo que es el tratamiento de los materiales constructivos y códigos de soldadura como el AWS para simplemente controlar algunos aspectos importantísimos de la soldadura, aunque también el API nos lleva de la mano en relación al tema de soldadura. Y bueno, ya luego hay casos muy complejos donde hay que ir al código, dependiendo de la situación del proyecto que tengamos, pero estaremos combinando mucho la buena práctica constructiva que da el código con lo que pudiésemos requerir de estas normativas. Y siempre menciono como documentación técnica de referencia para este tipo de proyectos. Obviamente hay muchas más, pero siempre refiero a este texto, el texto del profesor Myers de tanques de almacenamiento sobre terreno. Este libro a mí me gusta mucho, yo lo tengo en físico. Se puede decir que cuando empecé el área de diseño de tanque, ya casi 20 años, algo de esto, fue de las primeras cosas que leí. De verdad que es una excelente referencia para comprender cómo funciona el tanque, su mecanismo de respuesta, las buenas prácticas. Obviamente, había referencia en esta edición a códigos. Ya este libro, en las últimas, tenemos actualizaciones de norma en los últimos años, y si consiguen alguna de las ediciones anteriores, obviamente no estará totalmente acorde al código, pero es un buen texto porque habla mucho de lo que les digo: comportamiento, respuesta, buenas prácticas constructivas, recomendaciones de diseño y construcción. De verdad que está bien interesante. Y el segundo, el texto del profesor Brajadas de Ingeniería de Cimentaciones, también hay que referirlo porque, bueno, son estructuras que obviamente su cimentación juega un papel importantísimo porque es la que va a permitir el control de tensiones sobre el terreno, el control de deformaciones, y bueno, hay que involucrarse con el área de cimentaciones. Pensar en diseñar un tanque apoyado sobre terreno sin que me importe el terreno es un poco extraño. Aunque el código API 650 no se mete con tópicos de mecánica de suelos porque no lo hace, deja muy claro que el proyecto tiene que ir totalmente vinculado a lo que sería el análisis de mecánica de suelo y el correcto análisis de cimentación. ¿Está bien? Para que lo tengamos en cuenta. Cuando vamos a empezar un diseño de este tipo, bueno, obviamente necesitamos el volumen requerido, incluso tantear dimensiones en función de dicho volumen. En algunos casos hay unas recomendaciones para jugar un poco con los bordes libres, dejar las holguras que me establece el código. También desde el punto de vista sísmico, tengo que entender que cuando este tanque se mueva, el agua va a empezar a oscilar, un movimiento allí en la parte superior, que ahora vamos a hablar, que es una respuesta de tipo convectiva. Sloshing mode lo llama el código. Y vamos a ver entonces que hay que jugar un poco con dimensiones para cumplir el volumen y cumplir con estos requisitos en particular. Van a existir diferentes tipos de techo, ya los vamos a mencionar. Ver cómo estamos con las temperaturas. Allí ya hay que combinarse con lo que es la ingeniería de proceso. Importante destacar que los tanques, esta tipología de estructura está desde el punto de vista práctico, está muy manejado por ingenieros mecánicos. Es algo que típicamente ocurre en la práctica. El ingeniero mecánico está muy involucrado en procesos de diseño de tanques. En ese caso, lo que ocurre es que si hay un tema sísmico muy complejo, el mecánico busca en muchos casos el soporte de un ingeniero civil para poder atender todo el rollo sísmico como tal. Si el proyecto está abordado por un ingeniero más del área estructural, del área civil, o simplemente un mecánico que está bien entendido en todo lo que es el tratamiento estructural,
Bueno, hay otro componente que tiene que ver con las tuberías, con los procesos, con la conexión con el tanque y obviamente allí hay que estar muy de la mano con lo que dicta ese componente del proyecto de tuberías, de uniones, de temperaturas, de fluidos y todo esto. ¿Okay? Entonces, esto es algo que siempre en las reuniones iniciales se resuelve, se especifica quién va a estar a cargo de suministrar toda esa información, porque, por ejemplo, esta abertura que se ve acá y muchas de las aberturas que tienen estos tanques dependen de esa ingeniería de procesos como tal. Obviamente el peso específico del líquido, ahí vamos a determinar un comportamiento y un peso como tal, espesores de corrosión que consideramos en el proceso de diseño. Estos tanques son de acero, de lámina delgada y se van a oxidar, se van a corroer. Entonces hay que tener en cuenta que esos espesores de corrosión permisible van a depender de la ubicación del tanque, de las características del sitio. Esto es una discusión enorme que existe porque cuando trabajamos con un cliente de un área, llamémoslo un área que tiene esto muy bien entendido, como por ejemplo estamos en la industria petroquímica o metalúrgica, son valores que ya están especificados dependiendo de la geografía, dependiendo de la ubicación del proyecto, y es algo que es un insumo directo del proyecto. Pero cuando no es así, cuando son proyectos más pequeños, entonces lo que ocurre es que hay que indagar un poco para poder fijar tales valores, ver si hay alguna recomendación particular, o sea, eso es lo que hay que revisar. Entonces, en ese caso, tenemos una sesión dentro de este programa donde discutimos un poco el aspecto de los espesores de corrosión, ¿okay? Para que lo tengamos en cuenta en el proceso de dimensionado. Obviamente los tanques se diseñan contra las posibles amenazas sísmicas y de viento, entonces, bueno, hay que especificar cuál es la condición de viento, cuál es la condición sísmica para el proyecto. Y con esto ya puedo iniciar mi proceso de diseño. Cuando hablamos de tanques API 650, hay un método muy conocido que es el método del pie, método del dimensionado de la lámina de cuerpo de un pie. Esto lo que traduce es en determinar el espesor del cuerpo del tanque a partir de una sección transversal que se ubica un pie por encima del fondo de cada anillo. El tanque que veíamos hace un momento está conformado por anillos. Estos anillos tienen unas dimensiones que incluso el código da pautas para fijarla. Entonces, en función de esa recomendación, yo me voy un pie por encima del fondo de cada anillo para poder fijar el espesor. ¿Cómo se fija? A partir de dos condiciones. Teniendo en cuenta un espesor que llamamos espesor por condición de diseño, que involucra esta expresión que tenemos acá, donde participa la gravedad específica del líquido, el diámetro del tanque, la altura y lo que sería el esfuerzo permisible por condición de diseño. Y luego tenemos un espesor por condición de prueba hidrostática, en el que no interviene este coeficiente, que sería el espesor de corrosión que estamos asignando al proyecto, al proceso de dimensionado de la lámina o de la chapa del tanque como tal. Fíjense entonces la importancia de este valor, que es un número que siempre genera mucha confusión, mucha duda y que realmente el código dice, mira, este es un dato de entrada, te lo tienen que decir, te lo tienen que dar. Pero obviamente, como les decía, en el mundo real, como decimos por allí, hay que especificar que sí es un dato que muchas veces tenemos que sentarnos a fijarlo con un buen criterio y con parámetros que sean medianamente lógicos. Incluso hay alguna documentación de referencia y hay alguna información que los que se apunten al programa tendremos oportunidad de discutirlo. Pero a partir de allí iríamos a la condición más desfavorable y especificaríamos entonces el espesor a partir de la condición de diseño o la de prueba hidrostática. Este método que está acá es aplicable para tanques con diámetro igual o menor a 60 metros. Si tienen tanques de más diámetro, se abordan con métodos más precisos que también abordamos dentro de este programa de formación. Incluso hacemos un cálculo manual, comparamos contra la herramienta TANC, una herramienta muy potente para este tipo de proyectos y es una metodología que permite considerar un mecanismo de respuesta un poco más realista en vista de que, claro, en diámetros más pequeños la metodología de un pie funciona perfectamente bien, funciona de maravilla. Y ya cuando estamos en diámetros mayores ya hay un comportamiento del tanque que, bueno, hay que caracterizarlo mejor y por eso se maneja el método del punto variable, que es otra metodología más específica, pero que implica conocer primero el método de un pie, que es el que estoy haciendo referencia ahora mismo. Por acá tienen una tabla que da el código para determinar lo que serían los esfuerzos permisibles, tanto para la condición de diseño como para la condición de prueba hidrostática, que son los que utilizaríamos en las ecuaciones dependiendo del grado de acero
que estemos utilizando en el proyecto. En algunos casos ese grado de acero va a depender de cosas como la temperatura o la especificación particular del proyecto, dependiendo de su ubicación. Puede que el propietario o el ingeniero de proceso o el ingeniero del área físico-química, por ejemplo, nos diga, no, es que necesitamos tener un acero de tal tipo porque vamos a tener esta condición de temperatura y esta condición ambiental. Bueno, entonces, bajo esa condición hay que ver cuánto sería el valor de esfuerzos permisibles en condición de diseño y esfuerzos permisibles para condición hidrostática. Fíjense que después que hemos calculado estos espesores, el código nos dice, bueno, mira, dependiendo de el diámetro del tanque en metros y en pie, que esto es algo que también está bien resuelto en la normativa, el tema de las unidades, dependiendo del diámetro del tanque existirá un espesor mínimo que se debe garantizar. Al final vamos a conseguir que el espesor será el más exigente entre la condición de diseño y la condición de prueba hidrostática. Pero va a haber una limitación o un requisito adicional del código que está en función del diámetro del tanque. Entonces, a partir del diámetro se va a fijar ese espesor mínimo de lámina, de plancha, y a partir de allí entonces vamos a fijar el espesor que utilizaremos a lo largo del proyecto. Fíjense que el código nos lleva de la mano bastante bien para poder estimar estas cosas. Obviamente, cuando llevamos a mayor detalle y vamos a empezar a dimensionar y a validar comportamiento, las cosas se complican un poco más. Pero hasta esta fase todo es relativamente sencillo y muy acoplado a lo que dice el código. Incluso yo siempre recomiendo que estas cosas las puedan manejar a estos niveles para los estimados iniciales. Muchas veces estamos en proceso de estimación de presupuesto, de ver el impacto del proyecto y mira, hacemos estos análisis de forma muy rápida y con eso ya tenemos una idea de espesor de lámina, unos diámetros estimados, unos espesores estimados y podemos sacar unos costos referenciales. Algo es como un ejercicio bien interesante para las primeras fases del proyecto. Les decía que otro de los códigos que estaremos utilizando acá es el código AWWA, la D100 para tanques de almacenamiento de agua. Este código es importante que lo tengamos en cuenta porque en algún proyecto puede venir especificado que se trabaje directamente con la normativa AWWA D100. En algunos casos vamos a hacer un tanque de agua y el cliente nos dice no es según API 650, es según AWWA. Entonces en ese caso hay muchas cosas que se parecen, otras no. Por ejemplo, fíjense, esto que está acá es la ecuación que me permite determinar el espesor por condición de diseño de la lámina del cuerpo. Obviamente, ya aquí la condición hidrostática, como es de agua, ya nos da directamente una expresión para llegar a dicho valor, que se parece mucho a la anterior porque esta expresión realmente viene de un tratamiento geométrico del tanque. Pero hay una variable interesante que es este valor E, que es la eficiencia de la junta. Y la eficiencia de la junta viene de esta tabla que le indico por acá. Y esta tabla obviamente ya depende del tipo de junta que vayan a utilizar para la unión de los anillos del cuerpo del tanque. Entonces, basado en esa información, ese valor se modifica y puede tener un impacto importante en el espesor del tanque cuando lo comparan con lo que sería la metodología API 650. Aquí ya vamos a tener también otra tabla que también nos lleva de la mano a lo que sería el espesor mínimo de las láminas de cuerpo cilíndrico que están en contacto con el agua, simplemente para velar por un espesor mínimo que cumpla con el funcionamiento lógico de estas estructuras. Tengan en cuenta que estas estructuras tienen almacenamiento de un líquido constante, están sometidos obviamente a la adversidad atmosférica de forma constante y bueno, obviamente a partir de eso se debe garantizar unos valores mínimos independientemente de que la corrosión en la zona pueda ser baja o no, hay unos valores mínimos que respetar para poder garantizar la vida útil del tanque o extender esa vida útil a los valores mínimos exigidos por el código. Luego llegamos al fondo. Fíjense, para el espesor de la placa anular o de fondo se determina un espesor a partir de esta tabla. Tenemos acá el espesor de la lámina del primer anillo. Entonces ustedes entran con ese espesor del primer anillo y determinan el esfuerzo en ese primer anillo. Ese esfuerzo, obviamente, si ya tenemos el espesor anterior y ya tenemos la sobrecarga de líquido que actúa sobre el mismo, bueno, automáticamente, aquí tienen la ecuación, automáticamente pueden determinar ese esfuerzo y dependiendo de dónde caigan, si el esfuerzo es menor a 190 megapascales o menor a 210 o menor a 220, dependiendo de eso van a tener lo que sería el espesor del fondo anular del tanque.
Hay unas aclaratorias acá importantes porque en algunos casos nos vamos con una superficie completa, plana, apoyada sobre terreno. Ahí el código maneja unos espesores mínimos de fondo de 6 milímetros. Sin embargo, hay que entender que eso es porque es una superficie que está tratada desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de cimentación, y eso permite que podamos tener espesores tan pequeños como 6 milímetros en el fondo del tanque respecto al anillo, al primer anillo del cuerpo como tal. Pero ya luego en otros casos aparecen unos requerimientos de diseño ya de anillo anular alrededor del tanque, debajo de lo que sería el cuerpo, que bueno, ya tendríamos que validar utilizando esta información. Ya obviamente en los cálculos ya nos vamos familiarizando un poco más a lo que hago referencia. Vuelve a aparecer la misma consideración, pero ahora AWA. Fíjense que les estoy comparando ambos criterios, lo que dice API 650, lo que dice AWA, para que se entienda que hay cosas que son parecidas, otras no, y que realmente son dos criterios diferentes que vamos a abordar a lo largo de este programa de formación. Por ejemplo, aquí hay un espesor mínimo para el fondo, para los anillos de fondo, en donde si tenemos menos de 26.000 PSI o menos de 180 casi megapascales, este sería el espesor mínimo, que es lo que muchas veces es el valor de entrada para este tipo de proyectos. Pero ya luego si tenemos más de 26.000 PSI y menos de 28.500, aparece una expresión en donde ya entonces depende del espesor del anillo de fondo como tal, y ya luego hay ciertos materiales que también tienen otros requisitos siguiendo la misma lógica anterior. Entonces me refiero literalmente a lo que está ocurriendo con el cuerpo versus ya el fondo o el soporte, y bueno, en este caso haciendo referencia a la AWA. Aquí vemos algunos detalles de juntas, simplemente para tener en cuenta que fíjense que la AWA lo utiliza como información inicial para poder estimar el valor de eficiencia en la junta como tal, y adicionalmente para tener en cuenta que estas cosas forman parte del detallado del proyecto, forma parte de los planos de detalle, ¿okay? De manera que algo que está especificado en el código y el ingeniero a cargo del proyecto lo utiliza en su proceso de dimensionado, lo utiliza en su proceso de ilustración ya del proceso constructivo. O sea, es algo que está muy bien especificado para este tipo de proyectos. Obviamente ya las características particulares dependen del proyecto, pero hay como una tradición ya dada en el código para determinados tipos de juntas, para determinados tipos de soldadura, y es algo que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer este tipo de análisis. Es decir, que no es que, bueno, yo típicamente hago esto cuando construyo estructuras de acero. No, no, no. Aquí hay que acoplarnos a los lineamientos de la API 650, donde hay cosas que las dice muy claras, muy tajantes, y mira, esto es como lo debes hacer, tal cual. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Luego hay otras cosas interesantes que tienen que ver con lo que les decía hace un momento, ¿no? Van a ver en el cuerpo del tanque, van a haber aberturas que, bueno, algunas son por mantenimiento, algunas son por lo que llamamos el desangrado, otras aberturas tienen que ver con el control de presiones internas versus externas para evitar problemas de exceso de presión externa que puedan dañar el cuerpo del tanque. En otros casos tienen que ver con el proceso, con tratamiento de temperatura. Pueden haber mil razones. Lo cierto es que eso va a implicar conectarse a una lámina delgada en donde hay anillos, que ya lo vieron, que están de forma horizontal, y hay juntas. Entonces, hay juntas horizontales y hay juntas verticales. Entonces, estas aberturas, el código da ciertos lineamientos para las distancias a dichas juntas, en qué condiciones podemos pasar o atravesar la junta, en qué otros casos simplemente nos alejamos de la junta y cuánto tenemos que hacerlo. Allí interviene el espesor del cuerpo, intervienen obviamente las distancias que podamos tener en la propuesta conceptual de lo que sería la unión al cuerpo del tanque, el tipo de soldadura que voy a utilizar y el tratamiento post-soldadura. ¿Okay? Todo este tratamiento de temperatura post-soldadura para evitar lo que sería la generación de esfuerzos residuales. Entonces, basado en esa información, todas estas aberturas tienen una forma de ser, tienen una forma de atenderse, y es algo que se vela a mucho detalle después que hemos dimensionado el tanque, que tenemos el fondo, el cuerpo, el techo. Bueno, nos sentamos un buen rato a ver, ok, esta tubería debe entrar por acá, pero tiene que entrar justo en este punto, a esta distancia, separado de esta junta, porque claro, eso es algo que el código controla desde el punto de vista de comportamiento para evitar daños
en la propia junta para evitar concentración de tensiones en zonas no deseadas. Todo eso está dado como recomendaciones de diseño. ¿Okay? Me refiero a un vistazo rápido, me refiero, por ejemplo, a cosas como esta. ¿Okay? Dentro de este programa de formación vamos a ver al detalle cómo se atiende cada uno de este tipo de aberturas, cada una de estas condiciones. Incluso vemos algunos casos prácticos de estas aberturas en forma de diamante, lo que llamamos la lápida para desangrado, para mantenimiento, los suministros de líquido en puntos bajos, en puntos altos, incluso el manhole, tanto a nivel de techo como en otros puntos del tanque. Bueno, de manera que cada abertura de esta puede tener unos requisitos ya particulares. Y llegamos al techo. Cuando estamos en el techo puede ser fijo, puede ser flotante, puede que no exista techo, en algunos casos en específico. Podemos tener techos tipo cónicos, de domo y de sombrilla, en el caso de los fijos, y pueden ser autosoportados o soportados por una estructura. Cuando decimos autosoportado, ellos típicamente se apoyan en su perímetro, en todo lo que es la periferia. Se calculan a nivel geométrico y a nivel de configuración para que el espesor mínimo que estamos suministrando por teoría de placas, por teoría de láminas, sea capaz con esa geometría de soportar su peso propio y apoyar todo su peso en toda la circunferencia del tanque. Cuando nos vamos al techo ya soportado por una estructura, como es este que se observa acá, el código da incluso lineamientos de cómo ubicar estos puntos de apoyo, cómo definir esta geometría que parece acá como un pentágono, controlando las separaciones entre largueros o entre correas de soporte del techo. Y esto obviamente es requerido ya para tanques de grandes diámetros, porque un tanque de diámetro más pequeño yo puedo buscar un espesor de techo que con una pendiente en particular yo pueda soportar las cargas que actúan, bueno, sobre la superficie del techo. Pero ya si me voy a mayores diámetros, ya estoy en 35, 40 metros o algo de esto, bueno, obviamente ya voy a necesitar una estructura de soporte independiente y hay lineamientos para el propio soporte estructural, para todo lo que es los componentes de largueros, correa, la lámina que voy a ubicar, e incluso para el punto de unión de dichas columnas, dicho soporte con el fondo del tanque. De manera que lo tengamos en cuenta. Este primer caso, un tanque pequeño, típicamente se diseña la condición de autosoportado, y este ya es, como les digo, para el caso de grandes diámetros. Cuando nos vamos al diseño de estos techos, el API en el anexo F nos da algunos detalles para lo que sería el dimensionado de los anillos de compresión. Imagínense un refuerzo que hacemos en el tope del tanque que es capaz de dar estabilidad al pandeo, a la lámina, como no pierdan de vista que es una lámina muy delgada, que incluso puede ser hasta la más delgada porque estaríamos en el tope del tanque. Y con este anillo de refuerzo, bueno, tenemos toda la superficie de contacto para permitir la llegada del techo, en donde dependiendo del tipo de tanque, fíjense que el código nos da ciertos lineamientos para fijar estos valores. Estos son unas tablas que se revisan y dependiendo del el diámetro y dependiendo de las pendientes y todo esto, podremos utilizar un detalle en particular. Hay lineamientos para cada uno de ellos y hay cómo verificar numéricamente la eficiencia de esta junta de estos anillos de compresión en el tope del cuerpo. Cuando llegamos a los soportados, como les decía, hay unas estructuras, ¿no? Entonces, acá ocurre mucho que el ingeniero estructural, por ejemplo, cuando se involucra con estas cosas, dice, bueno, perfecto, yo voy a irme a una herramienta como SAP 2000, como este modelito que tenemos acá, y bueno, voy a modelar mi estructura, voy a hacer un techo como una especie de sombrilla, etcétera. Y bueno, hago mi diseño estructural. Sí, eso está muy bien, todo eso está perfectamente válido, pero lo que les decía, el código da lineamientos para esta separación, para estas distancias, para estos soportes. O sea que no es que vamos a ir libremente a hacer lo que querramos desde el punto de vista de configuración estructural. No, hay pautas y hay lineamientos para establecer la configuración estructural de ese techo. Y como les decía, incluso el fondo, imagínense un fondo muy, muy delgado con un apoyo generando una carga allí de punzonado constantemente. Bueno, tendemos a dañar el fondo. Entonces, para ello, el código da ciertas recomendaciones para evitar esos daños locales o ese abollamiento local allí por punzonado en el fondo del tanque, utilizando detalles como estos que están acá, que bueno, ya
el que se utilice uno u otro ya va a depender también de las características del proyecto. Pero hay pautas muy claras para poder definir esta configuración de techo. ¿Okay? Y eso me lleva a hablar un poco ya ahora de lo que sería el diseño por viento. En el caso del diseño por viento, bueno, se tiene que garantizar la estabilidad completa del tanque, obviamente ante la acción de viento. Trabajamos con una presión de diseño de viento para el cuerpo y una presión de diseño para el techo. El código nos da unos valores de referencia. Estos valores de referencia para el cuerpo y para el techo tienen asociado una velocidad básica de viento. El concepto de la velocidad básica de viento es algo que se entiende bastante bien cuando nos involucramos en procesos de diseño de estructuras de acero. Es un número de referencia que está dado en ciertos estándares internacionales, los estándares internacionales y en ciertos códigos locales. Entonces yo siempre comento que el código me da un factor que me permite ajustar ese valor que voy a utilizar en el diseño si tengo, por ejemplo, velocidades mayores a 190 kilómetros por hora, que es la velocidad básica de viento con la que se establecen estos niveles de presión que está acá. Esto siempre trae mucha discusión porque yo siempre les comento que deben velar también por los lineamientos que puedan haber en sus localidades. Hay regiones donde las condiciones de viento pueden ser muy severas. Ojo que 190 kilómetros por hora es una barbaridad de velocidad básica de viento. Las presiones asociadas a esta velocidad son importantes, pero también siempre destaco que si no está del todo claro el requerimiento de viento en la localidad donde estén diseñando, entonces acóplense a la API 650. Estas normativas y este tipo de proyectos siempre tienen muchos revisores. Esto va a la industria, ¿okay? Esto no es una vivienda que están diseñando o una mezanina donde de repente ustedes tienen libertad absoluta de dimensionar y hacer lo que querramos allí, ¿no? Porque, bueno, de repente es algo pequeño donde podemos, mira, este es el dimensionado, estas son las cargas, se construyó y se acabó. En este tipo de proyectos no funciona acá. Aquí hay ingenieros de la parte de proceso, hay ingenieros de la parte química, hay ingenieros estructurales, ingenieros mecánicos, hay ingenieros metalúrgicos, está el gerente de proyectos de la planta, está el gerente de operaciones, o sea, hay mucha interacción con el equipo de la planta. Entonces tengan en cuenta que si ustedes no dejan del todo claro el lineamiento para fijar ciertas cargas, el comentario inmediato será, eso no lo dice la API 650, ¿ok? Y esto es algo muy de este tipo de proyectos. Si hacemos algo que sale del código API 650, debe estar muy bien justificado y discutido con el equipo de proyecto. Una de las cosas tiene que ver con la acción de viento, ¿okay? Si no, para evitar problemas, nos acoplamos a la API, revisamos lo que dice la API y si eso está por encima de los requerimientos locales, mucho mejor, ¿okay? Porque si no, vamos a estar en un tema de criterio que muchas veces es difícil de resolver, ¿okay? Para que lo tengamos en cuenta. Cuando tenemos tanques de ciertas alturas, obviamente como estamos jugando con los espesores de la lámina, si se fijan las ecuaciones que vimos antes, los espesores están dependiendo de esa altura como tal. Vamos a tener entonces que esas láminas pueden sufrir pandeo, pueden tener un problema de pandeo por efectos de viento. Entonces vamos a tener que instalar rigidizadores. Estos rigidizadores son una especie de anillo, que hay también una configuración que da el código, y hay una forma de verificar lo que serían los tramos no arrastrados del tanque para poder instalarlos en todo lo que es la periferia del tanque desde abajo hasta arriba, algo como lo que se ve en estas imágenes de estos proyectos acá. Entonces, bueno, es algo que también tendremos que revisar porque va muy ligado a lo que es la verificación de la acción de viento. Y la primera verificación de anclaje la vamos a hacer acá. Uno de los aspectos que destaco siempre acá, que me da mucha satisfacción, es que acá abordamos el diseño completo. Cuando digo completo, es que aquí diseñamos la silla de soporte del anclaje, el propio anclaje y el elemento de hormigón y la profundidad de anclaje dentro del hormigón. Es decir, el proyecto sale para construirse. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque hemos trabajado con esto y ya tenemos un montón de casos con este tipo de situaciones. Y el tema de los anclajes es algo que se le presta muchísima atención, primero por acción de viento, luego por acción sísmica. Si hay una acción sísmica importante, probablemente el viento sea más, como decimos, un saludo, ¿no? Porque sabemos que la acción sísmica va a ser la más exigente. Pero en ciertos casos, si la actividad sísmica es baja o las aceleraciones con las que estamos trabajando es baja y tenemos efecto importante de viento, bueno, hay que comparar ambos. Siempre hay que quedarnos con el más desfavorable. Pero este sería el primer nivel de verificación que tiene que ver con los requerimientos de anclaje. Aquí hay unas condiciones de requerimientos que van a depender de esa acción de viento que hemos visto para saber si el tanque se encuentra autoanclado
por peso propio o si en efecto tengo que instalar anclajes mecánicos como los que se observan acá para poder controlar todo lo que sería el momento de volcamiento. Y eso me lleva al siguiente punto, que tiene que ver con la respuesta sísmica. Y la respuesta sísmica la vamos a visualizar primero con este vídeo para luego explicar un poco qué es lo que está ocurriendo acá. Este vídeo es de un sismo que se sintió fuerte en las Islas del Caribe el 28 de enero del 2020. Este es un vídeo de un usuario en Facebook, en Instagram, no recuerdo, pero que se hizo viral porque mostraba bastante bien lo que está ocurriendo acá con el derrame de agua de estos tanques. Observen acá, ¿ven? Fíjense lo que está pasando. Está ocurriendo el sismo en ese momento y hay un derrame en lo que sería todo el borde libre, está derramándose el agua que está.